recreativo deportivo, con lenguaje de salud, sexo y violencia tipo A, apto para todo tipo de público. Deportiva FM presenta Gimnasia Cerebral. Gimnasia Cerebral con Yamari González y Marta Vélez. Es una producción nacional independiente de José Vicuña, certificado de locución número 18063. Amigos de la tarde, bienvenidos, gracias por acompañarnos a través del dial de Radio Deportiva. Estaremos trabajando para ustedes. Carlos Fuenmayor en la producción general, Oscar Silva en los controles, Marta Vélez de Fonnegra y Yamari González de Guerra en la producción y conducción del programa Gimnasia Cerebral. Hoy con un tema bastante interesante, cuyo nombre es Buenas tardes. ¿Te puedo ayudar, Yamari? Sí, por supuesto. El nombre lo tengo en la punta de la lengua, pero no recuerdo de qué se trata. Exactamente, el tema del programa de hoy es "Lo tengo en la punta de la lengua". Una expresión sumamente frecuente porque sucede que en la semana, ¿cuántas veces no queremos decir algo? Sabemos las características de ese algo, sabemos que a lo mejor empieza por la letra P y no sale la palabra. Entonces en ese momento decimos nosotros, lo tengo en la punta de la lengua. Esto sucede más o menos como entre 20 y 30 veces a la semana. Es frecuente el fenómeno lo tengo en la punta de la lengua, que muchos científicos identifican como PDL o PL. Para ser más breve, solamente trabajan con las siglas. Este problema no es un problema, es un trastorno, pequeño trastorno, que se produce en el cerebro. Pero es un trastorno que tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de nuestra memoria. Y realmente es como el uso frecuente del lenguaje en algunos aspectos. Por ejemplo, las personas, yo veo pocas novelas, sin embargo, cuando escucho la propaganda de alguna de ellas y después quiero hacer referencia a alguno de los actores, recuerdo a la persona, mira, es alto, es catire, aquel que andaba con una que era morenita, que tenía los ojos azules, ¿te acuerdas? Oye, pero es que no me acuerdo del nombre, lo tengo en la punta de la lengua. Y alguien dice, bueno, a lo mejor era Carlos Cámara, de la época de mi mamá, pero pero ese es el fenómeno de sí. Lo tengo en la punta de la lengua. Nuestra memoria nos juega como esos malos ratos que queremos, sobre todo cuando tenemos alguna conversación o tenemos algún recuerdo que rememorar en nuestra memoria con respecto, por ejemplo, a un examen, y recordamos todas las características del tema que vamos a reproducir, sin embargo no recordamos el nombre específico ni de la persona, por lo general con nombres propios es que ocurre, o del suceso que en particular estamos estudiando y que queremos recordar. Esto tiene que ver con la memoria a corto plazo y es estudiado realmente por la neurociencia aplicada a la educación. Sí, ciertamente. Tú hablabas anteriormente de recordar a lo mejor un nombre. También tenemos que hacer referencia a que sucede con frecuencia con los estudiantes en época de examen, cuando están muy cargados de información y siempre se les olvida a lo mejor algunas de esas expresiones que tienen que poner allí porque acostumbran a memorizar. El proceso de comprensión ayuda a que este fenómeno de lo tengo en la punta de la lengua pueda ser subsanado porque uno busca otra alternativa, ¿verdad? Tal vez un sinónimo. Sucede con el fenómeno de lo tengo en la punta de la lengua, que afecta bastante a las personas estresadas, a las personas mayores, por supuesto. Estamos hablando de que ya el cerebro ha trabajado bastante, el cerebro no deja de trabajar, pero se cansa por la acumulación de actividades,
de situaciones que vamos viviendo en el día a día. Por inclusive esa razón de conflictos que no puedes resolver. Ciertamente. Y como está ocupado en algunas otras situaciones, pues el tema sobre la memoria queda latente y tiene que ver con la forma en la que comprendemos las situaciones. Realmente a mí me acaba de ocurrir en estos días que estaba viendo algunos monumentos para dedicarme a hablar sobre un tema especial, y recordé todos los templos de la antigua Grecia, por ejemplo el Partenón, buscando uno que ni siquiera viéndolo lo pude nombrar, hasta que llegué a la clase y les decía, bueno, recuerdan, está en la India, no puede ser el Partenón porque es de Grecia, tiene una cúpula hermosa, la hizo, el palacio lo construyó un hombre que amaba a su esposa completamente, estaba completamente enamorado de ella, y le construyó ese como una especie de santuario que nunca pudo disfrutar porque parecía como si fuese una cárcel de oro, y allí pues el resultado fue que nunca dije el nombre de ese palacio. Mira, que se llamaba el Taj Mahal. El Taj Mahal. Lo tengo en la punta de la lengua. Rosa Vera es una estudiosa de la neurociencia, ¿verdad? Y ella nos hace un comentario que cito a continuación. El fenómeno PL, o sea, punta de la lengua, se trataría de un fallo selectivo en la recuperación léxica desde la memoria semántica. Estamos hablando aquí de proceso cerebral. Estamos involucrando tres niveles que tienen que ver con el cerebro. Estamos hablando de esa construcción de la imagen, del significado que es en el nivel semántico. Esa imagen necesita estar en palabras. Y aquí estaríamos hablando del nivel léxico. Y por último, el cerebro empieza como a activar el proceso de pronunciación y estaríamos hablando del nivel fonético. Este fallo de la memoria se produce ¿en qué nivel? Generalmente se produce en el nivel léxico, o sea, en el nivel de pronunciación de la palabra o la expresión. ¿Por qué? Porque hay un fallo también en el nivel semántico. En el semántico, que es el que interpreta. Es correcto. Realmente, cuando tú comprendes, por eso es que recuerdas todas las características de la palabra que deseas pronunciar. Es más, la describes lo que rodea esa palabra, lo que significa, el tema comprensivo, pero no sale porque la expresión fonológica no se logra. Es correcto. Allí es donde pareciera que se truncan la salida de lo comprendido y de lo fonológicamente expresado. Es correcto. Tú sabes que hay otros factores también, o tal vez otros trastornos, vamos a llamarlo así, otros trastornos que también tienen que ver con la parte cerebral. Bueno, es allí precisamente donde se construyen todas las expresiones, oraciones, frases. Ese fenómeno se conoce como lapsus mental o lapsus mentis. No podemos confundir el problema lo tengo en la punta de la lengua con el problema de un lapsus mentis. El problema del PDL, o sea, punta de la lengua, nos produce frustración porque queremos decir algo que conocemos, pero no recordamos en ese momento. No, como decimos nosotros, no me sale. En cambio, el fallo conocido como lapsus mentis tiene que ver con olvido. El proceso que sucede en la memoria es se me olvidó decir algo. En cambio, el de PDL es lo sé, pero no lo recuerdo en este momento. Son dos cosas que, aunque se parecen, no son lo mismo. Esto hay que estar muy pendiente con esto, y también saber que tanto el PDL como el lapsus mental no son enfermedades, son trastornos frecuentes que ocurren. En el caso del lapsus mentis, ocurre por la desconcentración, falta de concentración, y de atención. Y de atención, exactamente. En cambio,
el PDL no tiene que ver con la atención. Es esa frustración de que lo sé, lo quiero decir y no me sale. ¿Qué sucede con esto? Que tal vez al minuto siguiente o a la semana siguiente estamos recordando esa expresión que teníamos en la punta de la lengua. Cuando ya no la necesitamos, pues cuando ya decimos, bueno, a buena hora me acordé. ¿Te acuerdas? Era aquello, lo dijimos hace una semana. De todas maneras, mira, es importante para nuestros radioescuchas explicar qué conexión tiene esto con gimnasia cerebral, porque yo misma estoy haciendo esa pregunta. Estamos hablando de memoria y estamos hablando de algunos factores que ocurren en el proceso de memoria. Y sería interesante para la próxima parte de nuestro programa aclarar qué conexión tiene con la gimnasia cerebral, de qué manera podríamos mejorar nuestros procesos de memoria y en todo caso cómo podríamos mejorar nuestra capacidad cerebral en cuanto al aprendizaje. ¿Cuántas veces nos sucede para pasar vergüenza? Exactamente. Ya regresamos con Gimnasia Cerebral. Estamos de regreso con Gimnasia Cerebral. Decías algo para explicar en este segmento, ¿verdad, Marta? Sí. En el segmento anterior estábamos hablando de ese fenómeno que nos ocurre a todos con alguna frecuencia y que nos explicaba muy bien Yamari, está relacionado con los procesos de estrés, con el paso del tiempo, y es ese fenómeno llamado, lo tengo en la punta de la lengua, que es cuando recordamos por lo general todos los atributos de un nombre, de una persona que tiene ese nombre, todas las características las describimos y sin embargo no recordamos el nombre de esa persona. Decimos cómo estaba vestido, de qué color tenía el cabello, los ojos, cómo hablaba. Sin embargo, lo último que llega al recuerdo es el nombre por el cual es llamado. Y eso ocurre con alguna frecuencia por causa del estrés o por causa del paso del tiempo, pues realmente el cerebro va perdiendo esa flexibilidad. Sin embargo, una de las maneras de mantener nuestro cerebro joven es a través, y por eso estamos nosotros trabajando para este programa, en beneficio de lo que el ejercicio puede hacer al cuerpo y al cerebro, mantenernos jóvenes a través del ejercicio y pues hacer una rutina de ejercicios precisamente para poder siempre tener presente nuestra memoria a corto, mediano y largo plazo. Allí es donde precisamente hablamos de la sentencia de Juvenal, conservar una mente sana en un cuerpo sano. Hay otro trastorno que a veces es hasta gracioso, se llama lapsus linguae, o sea, olvido de algo que queremos decir, de una letra, una palabra, cambiamos una letra o una palabra. Esto está dentro de este abanico de fenómenos que tienen que ver con el cerebro y con lo que decimos. Perdón. Cuando hablamos del lapsus linguae, sucede, por ejemplo, que queremos decir, eso sucede cuando hacemos los trabalenguas, sucede mucho, por ejemplo, Pablito clavó un clavito, que es como deberíamos decirlo, pero cuando lo hacemos con rapidez, ¿qué decimos? Pablito clavó un calvito, por ejemplo, o Pablito clavó un cablito. Ese tipo de cosas suceden precisamente porque no estamos concentrados, que es lo que sucede con los rompecabezas, con los trabalenguas. Los trabalenguas son precisamente ejercicios para la memoria, ejercicios mentales, ejercicios de concentración que nos obligan a poner toda la atención en las expresiones que estamos diciendo. Lo importante es que sepamos que nuestra memoria se va construyendo, como si estuviésemos arreglando un closet. Tenemos nuestro closet vacío, desde que nacemos tenemos una carga genética, claro, por parte de nuestra familia, de donde provenimos, y dice la neurociencia que se maneja la genética con el 10%,
la academia con el 40% y el ambiente que te rodea con el 50%. Eso hace la personalidad de un individuo. Sin embargo, hablando de memoria, pues también es importante saber que en ocasiones no recordamos cosas que no son importantes para nosotros. Yo comencé el tema diciendo que pocas veces veo novelas porque realmente pues no me llama mucho la atención. Me gusta la televisión, pero me gustan poco las novelas. Y quizás por esa razón conozco pocos nombres de artistas y hay personas dedicadas a eso. Realmente depende del interés, como lo dice Yamari en este momento, y depende de nuestra capacidad de motivación también. Si yo no estoy motivada por un tema, poco hablo de él. Y si no hablo de él, pues el lenguaje y la parafernalia que pueda relacionarse con ellos, pues es muy poco en mi campo de memoria. Otra razón del por qué nuestra memoria a corto plazo nos puede fallar es porque necesitamos que sea así. El cerebro tiene una limitación craneal. El cráneo rodea el cerebro y no permite que se expanda más. Claro que tenemos infinidad de conexiones neuronales, pero necesitamos el espacio para guardarlos. Y ese espacio es limitado. Por eso es que recuerdos a corto plazo se producen todos los días y a cada momento. El recuerdo a mediano plazo cuando lo reforzamos y a largo plazo cuando está conectado con una experiencia. El de corto plazo simplemente tiene que ver con esto de dejar el espacio necesario para poder guardar los recuerdos más importantes para cada uno de nosotros. En más de una oportunidad nos ha sucedido también que queremos decir algo y decimos, bueno, se me trabó la lengua. Se me trabó la lengua porque sucede que en un determinado momento yo quiero decir, esta es la llave de la puerta, y lo que digo, esta es la puerta de la llave. Y los demás se ríen. Bueno, y a lo mejor hasta rabia nos da que los demás se rían de esas pequeñas miserias que tenemos en la vida, pero en realidad, pues, estas cosas tienen su explicación a nivel científico. Pero tú sabes que no, estaba precisamente como haciendo la investigación sobre este tema y decían que los grandes chistes son grandes chistes porque a la gente le cuesta recordarlos. ¿Pudiera ser algo de lo que tú acabas de mencionar? Sí, parece en verdad chistoso cuando uno comete un pequeño detalle, un pequeño error de este tipo. La espontaneidad hace que los demás se rían. Es correcto. Tampoco podemos evitar que la gente se ría cuando nosotros tenemos estos pequeños lapsus que suceden. Hay una doctora de la Universidad de Islandia que dice que estos fenómenos suceden también con un promedio de 30 veces a la semana, 30 veces en 7 días, podemos nosotros tener este tipo de trastornos, de pequeños trastornos, que en realidad no llegan a convertirse en una enfermedad mental. Por eso la preocupación no es que debe desaparecer, debe minimizarse. Si la cuestión se convierte en consuetudinaria, ya podría hablarse de un trastorno mayor. Pero en verdad que mucha gente empieza a pensar, Dios, se me están olvidando las cosas. ¿Por qué no me acuerdo de lo que quiero decir en el momento en que lo quiero decir? ¿Será que estoy teniendo una enfermedad mental? ¿Se me está originando una enfermedad mental y no me he dado cuenta? Alzheimer. Sí, parecido al Alzheimer, pensarán. No, son procesos, tal vez no son naturales, pero sí son comunes, ¿verdad? Y no son motivo de una alarma, de una preocupación mayor, salvo que, repito, se salga de los límites de la frecuencia que está estipulada por los neurocientíficos. Pero lo importante es que ahí existen maneras para prevenir ese tipo de manifestaciones. Eso. Y volvemos otra vez al tema que nos invita a este programa, que es la gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral, pues no solamente hacerla con el cerebro, pero la hacemos con todo el cuerpo también y de alguna manera beneficia al cerebro. El correr con frecuencia, al menos media hora diaria, el trotar, a nuestros niños, por ejemplo, llevarlos a lo que llaman terapia de parques, que es lanzarlos por un tobogán, mecerlos en un columpio, ellos que están en proceso de activación de sus ramas neuronales. Tú sabes, una de las cosas que leí, que
se puede hacer gimnasia cerebral en la casa. Por ejemplo, las personas digamos, adultos mayores, podrían leer la prensa y sacar de allí hacer un resumen de 10 noticias. Esa es una de las cosas que recomiendan. A lo mejor 10 son muchas, pero si tú haces un resumen de 5, ya estás haciendo gimnasia cerebral, ya estás poniendo en funcionamiento el cerebro, las neuronas que empiezan a hacer sinapsis mientras tú estás haciendo ese resumen de las noticias. Y algo muy importante que vamos a comentar en el próximo segmento es que hay también medicina natural para ayudar al cerebro en ese proceso de concentración. Esto lo vamos a analizar en el próximo segmento y vamos a hablar de algunas hierbas que son consideradas medicinales, que pueden ayudar en cierto modo, son como un complemento, no son la panacea obviamente, pero sí pueden ayudar a fortalecer la capacidad memorística de los seres humanos. Ya regresamos con Gimnasia Cerebral. Estamos de regreso con Gimnasia Cerebral. Muy bien. Estamos comentando ahora, el que va adelante va primero. Estamos recordando, y me imagino que a todos les ocurre también, comentando aquí entre nosotros, cuando tú tienes que ir a buscar algo en otra habitación y de repente llega y dices, ¿a qué vine yo? ¿Y qué fue lo que busqué? Y para poder recordar, eso también es un lapsus mente, te tienes que regresar al lugar donde estabas, donde se produjo el pensamiento de la necesidad de buscar algo. Así funciona el cerebro. O sea, tenemos que hacer como el recorrido inverso para que el cerebro tenga tiempo de procesar, reorganizar la información, buscar en las gavetas del cerebro, en sus gavetas cerebrales y ver en una zona que se llama hipocampo qué fue lo que decidió que iba a buscar, que cuando llegó al lugar no lo recordó. Eso es lapsus mente. Claro, obviamente. A mí me ha sucedido también que tengo que hacer varias gestiones, tengo que salir de mi casa a la calle, hacer varias gestiones, y de regreso se me olvidó, bueno, iba a hacer tal cosa y no la hice, se me olvidó. Mi recurso últimamente es llevar como una agenda y anotar, tengo que hacer tal cosa. Bueno, lo más grave, yo llevo una agenda y se me olvida la agenda. Bueno, mi abuela guardaba el dinero en una bolsita de papel, guardaba la bolsa y después no sabía dónde estaba la bolsa y la bolsa se perdía. La botaba. Sí. Pero hay personas a las que eso sí les funciona muy bien. Lleva una agenda y en la agenda, la agenda del día. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer el día de hoy? A mí me ocurre a veces de madrugada, inclusive me despierto pensando en todo lo que dejé de hacer el día anterior y tengo que pararme, siento la necesidad de pararme para escribir en cualquier papelito con los garabatos que sean porque estoy dormida y para poder recordar al día siguiente después de descifrar esos garabatos. Exactamente, eso es lo que se llama planificación informal y es el mejor sistema de organizar la mente. Se acostumbra el cerebro a eso, a que tú organices el día. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy a tal hora me toca tal cosa, tengo que ir al médico, voy a la farmacia, a la tintorería. Y ya tú sabes, claro, suena como muy cuadrada la cuestión, pero es una buena estrategia. Es una buena estrategia. Para desarrollar o para mantener activa la capacidad de la memoria. Otro elemento que estábamos conversando antes de irnos a la publicidad, lo tengo en la punta de la lengua. Otro elemento era precisamente el volver al tema del ejercicio, no solamente el ejercicio físico, sino el mental. El físico podría ser, y lo repiten, inclusive en internet aparece en muchas páginas, el hecho de que si te vas a bañar, cierres los ojos y te enjabones con la mano no dominante, te cepilles los dientes con la mano no dominante, te agarres el cabello con la mano no dominante, o sea, que hagas una serie de actividades con la mano no dominante porque estás produciendo conexiones neuronales nuevas.
eso es un muy buen ejercicio porque a la larga ese aprendizaje se almacena o no dependiendo de la práctica. Bueno, Marta, otra de las recomendaciones excelentes es la respiración. Yo estaba leyendo en el libro que me prestaste acerca de la importancia de la respiración. Ajá. Y cómo, obviamente... La armonía de las formas. Exactamente. Evidentemente tiene que ayudar porque estamos hablando de transportar oxígeno del aire al cerebro. Mientras oxigenamos el cerebro, más capacidad de funcionamiento, más capacidad funcional tiene el cerebro. También estamos hablando de la alimentación. Pensé que lo habías olvidado. Yo iba a hacerle la pregunta a las personas que nos están escuchando, si recordaban que cuando salimos de este espacio para la propaganda, la publicidad, la publicidad, Yamari nos había invitado a hablar sobre cómo alimentar el cerebro para que se mantenga desarrollada o en amplia capacidad la memoria de cada uno. Sí, bueno, yo no sé en realidad cuánto hay de cierto o de científico en lo que estábamos hablando. Hablábamos de la pira como un alimento esencial para la oxigenación cerebral. Hablábamos también iba a hacer referencia a la salvia, a un té de salvia que ayuda a la concentración mental, y por ahí recomiendan también el té de romero, pero solo una taza al día, porque al parecer si la persona es hipertensa, no, y en cualquier circunstancia pasar de este límite parece que causa intoxicaciones, porque también tenemos que tener claro, la medicina natural es buena, pero también tiene sus límites en algunas circunstancias, ¿verdad? Y una de las recomendaciones que hacen con el romero es esa precisamente. Pero lo que sí no tiene contraindicaciones, por ejemplo, consumir el omega 3 en forma de sardinas. Mientras más pequeñas mejor, porque lo único sería que mientras más grande el pescado, más contaminado está de mercurio, porque todo el pescado pudiera estar contaminado, porque el mar está contaminado. Y de desechos tóxicos en general, no solamente mercurio, sino todo lo que arrojan al mar como desechos tóxicos. Exactamente, por eso los neurocirujanos sugieren es el consumo de pescado, el más pequeño, porque ha vivido menos tiempo y está menos contaminado. Por su misma capacidad. No tiene contraindicaciones, igual que el ginkgo biloba. Exactamente. También por un tiempo definido el aceite de oliva. Lo que tenga que ver con aceites esenciales que limpian de colesterol nuestras arterias y alimentan de alguna manera nuestro cerebro. Obviamente. Nos dice Oscar que se está acabando el tiempo. Sí, ya tenemos que despedirnos. Es una lástima, estábamos disfrutando mucho de este programa. Agradecemos la compañía de ustedes y los esperamos el próximo lunes con otro tema importante para el ejercicio del cerebro, lo que llamamos gimnasia cerebral, que tiene que ver con una mente sana en un cuerpo sano. Esto es muy importante. Somos una unidad mente, cuerpo y espíritu. Y así lo que sucede en la mente sucede en el cuerpo también. No hay un cuerpo sano en una mente enferma. No hay una mente sana en un cuerpo enfermo. Realmente ambas están como relacionadas, interconectadas, y pudiera ser un tema que después podamos desarrollar, cómo las emociones afectan nuestra salud corporal, porque ambas están conectadas. Estamos hablando de mente sana en cuerpo sano y cuerpo sano en mente sana. Obviamente, cuando hablamos de las emociones, no hablamos del daño que hacen las emociones, sino el hecho de no expresarlas, las emociones, de quedarnos con ellas por dentro, que nos va enfermando la mente, y eso se somatiza, ¿verdad? Las emociones negativas se somatizan. Esto puede ser un tema para un próximo programa. Tenemos pendientes también una asociación del tema de hoy con la enfermedad de Alzheimer, que mucha gente piensa que lo que hablamos hoy, los lapsus mentis y los lapsus linguae, el fenómeno de lo tengo en la punta de la lengua, podría confundirse y creerse que es el principio de una enfermedad de la mente, ¿verdad? Por ejemplo, el Alzheimer. No necesariamente, pero... Exacto. Sin embargo, no está de más la recomendación de que hay que, obviamente, ir al médico, llevar una vida sana, haciendo ejercicio físico, haciendo ejercicio mental. Amigos, buenas tardes. Y alimentándose sanísimamente. Sanamente. No es tan fácil porque estamos
sabiendo, por ejemplo, que hay algunos alimentos que escasean. Estábamos hablando del aceite de oliva, es difícil conseguirlo, pero por favor, si quieren hacer un gasto útil, compren aceite de buena calidad, aceite de oliva, porque les limpia de colesterol, como decía Marta, las arterias, y las arterias son vitales para el funcionamiento del cerebro. Recuerden que por allí circula la sangre. Eso puede ser otro tema interesantísimo para desarrollar aquí en este programa. Y ya nos avisa Oscar que se nos acabó el tiempo. Queremos despedirnos agradeciéndoles pues que ustedes estén allí escuchándonos y nosotros aquí conversándoles sobre el tema del momento. Sí, si quieren sugerirnos algunos temas, estamos a la orden para escuchar sus sugerencias. Gracias a Oscar por el trabajo que hacen los controles. Estamos a su orden y nos veremos el próximo lunes en este mismo horario. Gracias, amigos, por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Deportiva FM presentó Gimnasia Cerebral. Gimnasia Cerebral con Yamari González y Marta Vélez. Es una producción nacional independiente de José Vicuña, certificado de locución número 18063.